Bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Ricardo vamos a tocar un tema que tiene que ver con la economía y vaya si tiene que ver con la cultura de los uruguayos, que es el consumo de la carne y toda la discusión que está planteada desde hace ya unos cuantos días de lo que ha pasado con el precio de la carne en los últimos 2 meses prácticamente, que ha subido prácticamente sin parar. Exactamente, y lo que tiene que ver con el asado, que fue el corte que el presidente Mujica dijo claramente, había una diferencia del orden de 25% entre el precio de exportación y el precio que se cobraba a los uruguayos. Vamos a tratar de dar un poco de los datos en los que se mueve la ganadería, el sector cárnico, y cuáles son, me parece a mí, por lo menos, los debates o por lo menos los desafíos que están detrás de esto que me parece que es anecdótico, como es el caso del asado, que en las últimas horas se conoció que hubo finalmente caída o bajas. ¿Alguna reacción hubo a los planteos del gobierno? Sí, hubo bajas de 10%. 10-12%. Exactamente, son bajas que no compensan todas las subas anteriores y podemos decir tranquilamente que igual en fin de año va a ser ajustada la oferta de asado, ni que hablar de cordero y también de otras carnes de cordero, porque además ha subido muchísimo el precio, muchísimo más que el asado, pero no es una carne que a nivel urbano importe tanto, porque, como dice acá, a los uruguayos nos gusta, como dijo el presidente, nos gusta la carne contra el hueso. Pero, digo, es lo más barato. Recién hablábamos un poco de cuál es el precio. Siempre se dijo, el asado es el corte más caro, hablando en términos de carne. Porque el rendimiento para la hora de comer, exactamente, ¿no? porque si uno, por ejemplo, hoy hablaba con gente de los supermercados, decía, bueno, hay asados que estaban a 100, 110 pesos el kilo. De eso 40% es carne, pongámosle que como mucho 50% es carne. Y una colita cuadril, pongámosle 160 pesos el kilo, pero ahí es todo carne. En definitiva, a los uruguayos nos gusta el asado, nos gusta la carne contra el hueso, pero en definitiva es más caro, el asado es más caro, pero es un gusto de los uruguayos y que los uruguayos estaban dispuestos a pagar, que los uruguayos estaban pagando más caro, pero que el presidente tomó ese punto de atención y ahí, por lo que yo puedo averiguar, desde que el presidente habló, hubo 2 semanas en que las ventas se plancharon bastante en asado. El precio estaba alto, pero cuando el presidente dio esa señal, hubo un planchazo fuerte en el consumo y ahora los frigoríficos con mayor oferta de ganado, con el precio del ganado bajando, dijeron, bueno, vamos a, no sé si es un gesto, si los números daban, o si es un gesto con el gobierno, es decir, vamos a bajar el precio del ganado y más acercándonos a la fiesta. Pero vamos a ver un poco cuál es el precio que más ha subido en estos últimos años. Yo tomo una información que es del INAC, que uno lo puede leer en la página del INAC, la gente puede ir a la página del INAC, que es www.inac.gov.uy, hay información bastante interesante si se quiere ver sobre precios externos e internos. Y hay una información que es un relevamiento entre el tercer trimestre del año 2005 y el tercer trimestre del año 2010. Son 5 años, tomando como base 100 el tercer trimestre del año 2005. El que más subió, y aquí vemos está en rojo, es el asado. 64 puntos porcentuales fue la suba, más que la aguja, más que la bola de loma, más que el cuadril. Son 6 cortes que se toman, 3 del trasero y 3 cortes delanteros, y el que más subió en estos 5 años fue el asado. La elasticidad entre lo que es el precio y la demanda de asado se ve que es bastante acotada, es decir, el precio del asado sube, pero la gente como que no lo sustituye por una alternativa. Capaz que uno dice, no es como la picaña es cara y la gente, bueno, yo si tengo posibilidades compro picaña u otros cortes. En el caso del asado, la gente, a medida que mejoró el poder adquisitivo, fue comprando y fue convalidando esta suba que te digo, en 5 años fue del 64%. Ahora vamos a ver lo que ha sido el crecimiento del consumo interno. Porque son datos interesantes también, cifras de un crecimiento en el consumo que no ha parado desde el 2004 en adelante. Claro, ¿no? digo, que coincide con la recuperación de la economía, con la recuperación de los ingresos de la gente, una menor tasa de desempleo, y obviamente uno ve aquí, las franjas más altas son los datos de exportaciones de carne. Obviamente el país exporta más de lo que consume, pero hoy por hoy el consumo interno es el segundo mercado. Si tomamos como exportación, el segundo mercado de los frigoríficos es el mercado interno. Y este año... Y si desagregamos por país, es el primero. Sí, sí, a no ser interno, segundo Rusia. Claro, ¿no? a no ser que sí, en el caso de Rusia, como capaz que en un mes Rusia excepcionalmente lo supera el mercado interno, no, pero es el primer destino desagregado. Y este año le ganamos a Argentina en cuanto a consumo per cápita. Es un dato importante. Se había llegado a niveles de menos de 50 kilos por año, ahora se está en el orden de los 60 kilos, yo supongo que este año va a estar en el orden de 60 kilos per cápita, y le ganamos a los argentinos que hacía años que nos venían pasando el trapo en lo que era consumo per cápita per carne.
de carne. Este año, como se va a ver, este es el año 2009, en el año 2010 probablemente haya un crecimiento del consumo per cápita. A pesar de estas subas en los precios, la mejora de los ingresos lo ha permitido. Y las exportaciones de una manera es como que se han estabilizado. Esto es, ojo, en volumen, estamos hablando de volumen. Vamos a ver más números. El consumo de carne bovina, acá puse el fondo, una linda colita cuadril. A esta hora, para que la gente mire y haga un poquito de agua a la boca. Sí, ¿no? nosotros que estamos grabando acá y a esta hora, más que se nos hace agua a la boca para comer algo de esto, pero vemos un crecimiento que es bastante fuerte a lo largo de estos 4 años. Y aquí un dato interesante, lo que tiene que ver que te decía hoy con ovinos. Estos son los datos al primer semestre del año 2008, 2009 y 2010. Como ve la gente, puede ver en la pantalla, estamos hablando de un crecimiento sostenido en el consumo interno de vacunos. Pero en ovinos veamos el año 2010. En el año 2009, la primera mitad del año, el consumo interno fue de 3.147 toneladas. En el año 2010, 1.378 toneladas. A menos de la mitad. Menos de la mitad. Una suba impresionante. El año, a principios de este año el cordero estaba en $2,5. Ahora está en $5,2. Aumentó más del doble. Se lo lleva todo, buena parte se lo lleva a Brasil, Europa, a precios que son de fantasía. Hoy es carísimo comer ovino acá y obviamente el que quiera comerse un corderito a fin de año, primero apúrese a reservarlo y segundo, saque la chequera o no sé, no quiero decir una marca, pero alguna como es la de caudales, cuando vaya a comprar. Pero bueno, así están las cosas en cuanto al consumo interno. Acá vemos los precios de exportación y de consumo y si vemos, esto empieza en el año 2008, los precios de exportación habían subido más con el boom de las materias primas, habían subido más que los precios internos, pero a partir del año de fin del 2008, principios del 2009... Exportación en líneas rojas y estamos viendo en la línea clara verde exactamente el consumo interno. El consumo interno. Los precios del consumo interno han estado por encima de la exportación. Por más que la exportación sufrió la crisis del año 2009, ahora se está recuperando, como vemos en la línea, el precio del consumo medido por los 6 cortes que toma el IPC ha subido más que el valor de las exportaciones. O sea que vemos un mercado interno muy pujante y ahí está el tema de que si la gente puede pagarlo, lo paga. Ese es el tema. Yo creo que a veces el gobierno toma decisiones en cuanto a la gente decir, bueno, consuman esto, vamos a tarifar esto. Yo creo que si el consumidor ve que algo está muy caro, me parece que es una posición mía y de consumidor, si algo está muy caro y consideramos que nos están de alguna manera poniendo la mano en el bolsillo, la gente no lo consume. Yo creo que en el caso del asado, el presidente Mujica cicateó un poco eso, es decir, estás vendiendo el asado 25 pesos más caro que en los mercados internacionales, entonces la gente ahí dijo, bueno, no, vamos a bajar el consumo y eso pasó. En el caso de Frati, hizo números acá en poder pensar. Hablaba de también de aumentos que estaban por encima, digamos, en el nivel local con respecto a las exportaciones de prácticamente 25 pesos de diferencia. Claro, pero hay que ver que también la exportación representa un volumen mucho más pequeño en cuanto a lo que es el consumo interno. Casi todo se consume aquí en Uruguay y la explicación que da los frigoríficos es que habían sido negocios puntuales más bajos con algunos él decía clientes. Que eso no tenía nada que ver, que por más puntual que fuera el negocio, que lo hicieran aquí, esa carne la volcaran a nivel local. Exactamente. Entonces ahora parece que esos negocios ya se cumplieron y en un gesto, por lo menos en un gesto hacia el gobierno, hay que ver si detrás de un gesto siempre hay un pedido. Vamos a ver más adelante qué pasa. Pero bueno, también está creciendo la oferta de ganado, bajando los precios del ganado, o sea que de alguna manera hay un poco más de aire que tienen los frigoríficos para seguir, por lo menos dar estos gestos a nivel de lo que es el precio del asado, porque estamos hablando del precio del asado. Exactamente. Y hay que ver cuánto el precio de la carne. De ese 10 o 12% que han bajado algunos frigoríficos en estas últimas horas al bolsillo de la gente, al mostrador también. Exactamente, ¿no? porque además Frati también ha sido crítico con los carniceros, con las avícolas en cuanto al traslado al consumidor. Ahí está también un margen, obviamente el comerciante tiene que tener un margen. Acá estamos viendo el aumento en las exportaciones de carne en volumen. Esto es de una serie del año 91. Tenemos acá el quiebre de la aftosa y después un crecimiento sostenido hasta los últimos 2 años donde la exportación en volumen se ha estabilizado, porque se ha estabilizado también la cantidad de animales. Obviamente la sequía de los 2 años anteriores afectó sobre esos valores. Y acá está el precio de exportación del ganado, que habitualmente tiene una correlación bastante directa. Es decir, el precio del ganado, de la exportación sube, también sube el precio del ganado. Y aquí vemos que los últimos meses lo que estaba pasando, que los frigoríficos estaban bajando los márgenes. Los frigoríficos decían claramente que estaban perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque el precio de exportación evolucionaba por debajo de lo que hacía el precio del ganado. Le costaba más al frigorífico la carne, la vaca, el novillo, que lo que podía vender en el exterior, y eso obviamente reducía los márgenes. En ese sentido, lo que hizo, por eso el mercado interno fue como una válvula de escape para recuperar esos márgenes.
Esta diferencia, esta brecha que estamos viendo acá, entre esta línea que sube, que son los precios del ganado, y esta línea que queda más abajo, que es el valor de exportación. La verde, digamos. Es lo que justamente ese margen que estaba perdiendo en el exterior el frigorífico es el que trató de recuperar en el mercado local. Pero yo creo que acá hay un tema de fondo que te decía que, para explicarlo en grandes líneas, hay un problema de que es la exportación de ganado en pie. La industria frigorífica se queja bastante de la exportación de ganado en pie. Es ganado que se va a países como Siria, como Líbano, como Turquía. Vienen los barcos, se llevan el animal ganado vivo. en pie, se llevan desde ternero a novillo formado. Y obviamente es una competencia muy fuerte para los frigoríficos porque habitualmente pagan más que los frigoríficos y es una vía, una alternativa que tiene el productor para venderle. Le vendo a la industria frigorífica o le vendo la exportación de ganado en pie. Esto se instauró del año 92 y tuvo un correlato tiene bastante que ver con el crecimiento que ha tenido la producción porque obviamente le da un canal más al productor para vender. Pero obviamente las cifras, acá estás viendo las barras, estos son datos mensuales. Las barras en azul, que es la que hay que seguir, son el año 2010. Hay un crecimiento muy fuerte en la exportación de ganado en pie. Recordemos, hubo un accidente recordado hace 2 Navidades de un barco que iba de Uruguay a Jordania o a Libia, no me acuerdo ahora exactamente, donde hubo un naufragio que por suerte los tripulantes uruguayos se pudieron salvar, pero son estos barcos que vienen a Uruguay y se llevan la exportación, se llevan el ganado en pie. Los frigoríficos que dicen, yo acá doy valor, agrego mano de obra, agrego valor, tengo una planta, pago aportes, pago impuestos, y esta gente viene y de alguna manera se lleva el ganado y solamente deja el dinero para los productores. Acá hay una presión muy fuerte que va a haber de la exportación de los frigoríficos, porque acá, por ejemplo, estamos viendo el Hereford acá, en Uruguay, el Hereford acá, en el norte de África, el sur de Asia, y Turquía. Turquía es un país que ha tenido un programa del gobierno para subsidiar la ganadería y que subsidia las compras de ganado en pie en otros países del mundo. Dice, queremos desarrollar la ganadería en este país, vamos a comprar los terneros, vamos a comprar los novillos a otros países, queremos tener más carne, van y compran. Pero ¿cuál es la contraparte? Los aranceles de importación para la carne, si uno le quiere vender carne a Turquía, los aranceles son muy altos. Entonces la industria frigorífica dice, espera, me venís acá con subsidios y competís conmigo y cuando yo te quiero exportar carne, los aranceles son muy altos. Ese tema, en las últimas horas, está en el Ministerio de Ganadería, el INAC, trabajando a ver si puede haber una medida como para que Turquía, de alguna manera también, como se lleva ganado de Uruguay, se lleva ganado en el sentido bien de la palabra, compra ganado de Uruguay, hay una reciprocidad en cuanto a la compra de ganado, de la compra de carne por parte de Turquía. Porque además hay que ver que los frigoríficos están operando hoy por hoy al 50% de la capacidad que tienen. Se sumó un actor muy grande como es este frigorífico inglés que se sumó de cero en Durazno y tiene una competencia muy fuerte del exterior. Yo creo que hoy por hoy, además el stock de ganado en el Uruguay ha caído, los últimos datos muestran una caída menor a la esperada por la sequía, o sea, no fueron tan graves los datos, pero hubo una caída de los stocks y los frigoríficos locales van a estar en una presión muy fuerte por la exportación en pie y por conseguir algún beneficio adicional. Y mientras tanto, en la medida que el mercado interno siga pujante, no sigamos solamente el precio del asado, sigamos el precio de la carne en general, cómo va a seguir subiendo. Gracias, Ricardo. Nos reencontramos la próxima semana con más temas de la actualidad de la economía.